como un hidrato de carbono y para eso hay que presentarse antes. Como para cuando ustedes se les preguntan cuál es la diferencia estructural entre un hombre y una mujer, pues bueno, hay que poner en evidencia al hombre y a la mujer para poder identificar estructuralmente. Aunque ahora hay los sin género, todavía no hay. Hay los sin género que no se sabe si somos hombre o mujer realmente. Bueno, entonces eso es cuanto a todo lo que vienen a hacer las estructuras. Voy a proyectar la parte de lípidos y la intención de proyectarlo de lípidos y mostrarles es para que vean que en los lípidos las estructuras son completamente heterogéneas. Y eso lo van a evidenciar conforme vamos proyectando. ¿Qué quiere decir heterogéneo? Que una estructura de triglicérido no tiene nada que ver con una estructura de colesterol. Y si lo definimos, por ejemplo, un triglicérido es un glicerol esterificado con 3 ácidos grasos. Lamentablemente eso es un triglicérido. No hay otra forma como se lo pueda decir que es un triglicérido. Y si me dicen, ¿qué es el colesterol? El colesterol es un esteroide que tiene como unidad básica estructural el ciclo pentano peridrogenandrero. Eso lo establece la bioquímica y así lo define y así se lo presenta al que está estudiando. Porque ¿qué más le puedo decir? El colesterol son cuadraditos, hexágonos unidos entre sí. No, esos hexágonos unidos entre sí con un pentano se llama ciclo pentano peridrogenandrero. Entonces no queda otro. ¿Está claro? Los lípidos son estructuras muy heterogéneas entre sí. Un colesterol no tiene nada que ver con un triglicérido y un triglicérido no tiene nada que ver con un ácido graso. Pero sí las funciones de estos son claramente definidas. Las funciones de los lípidos son reserva energética. Por cada gramo de lípido que consume, aporta 9 kilocalorías. Cada gramito de lípido consumido en la dieta le aporta al ser vivo 9 kilocalorías, entendiéndose que una dieta generalmente está entre 2.800 a 3.000 kilocalorías, 1.200 kilocalorías, etc. Es una de las características a través de la cual el organismo toma energía del entorno. Esa es una de sus características del ser vivo, no se olviden en tomar energía del entorno. ¿Cómo lo hace? A través de los nutrientes. Y uno de sus grandes nutrientes son los lípidos porque le aporta un gran nivel energético. 2, transporte. Cuando se unen a las proteínas, forman las lipoproteínas, a través de los cuales el cuerpo ayuda o estos compuestos que son lipídicos, cuya particularidad, los lípidos son solubles en agua. No, son insolubles en agua o insolubles en solvente inorgánico y solubles en solvente orgánico, como el éter, el benceno, etc. Entonces, si nosotros estamos hablando que los lípidos son nutrientes y estos llegan al torrente sanguíneo y en el torrente sanguíneo nos encontramos con una gran cantidad de agua, hablamos del plasma, el plasma tiene un 99% de agua, el lípido es insoluble en agua. Entonces, ¿se imaginan cómo estaría nuestra sangre con esas estructuras lipídicas? ¿Acaso no consumimos colesterol? Sí consumimos colesterol. Consumimos el colesterol exógeno, por ejemplo, en la clara de huevo, y en la yema de huevo, y vamos a ver que la estructura del colesterol es grande, una estructura grande. Y nuestra sangre pues no va llena de grumos, de estructuras lipídicas, no, ni se ven los lípidos. ¿Por qué? Porque existen las lipoproteínas. Estas lipoproteínas que las vamos a hablar que son HDL, LDL, VLDL, son las abreviaturas de las lipoproteínas en inglés, de alta densidad, densidad media y baja densidad.
¿Qué quiere decir? Estas lipoproteínas tienen la particularidad de transportar diferentes lípidos. Por ejemplo, el HDL transporta colesterol, transporta triglicéridos y ácidos grasos. Igual que la LDL. La LDL transporta colesterol, triglicéridos y ácidos grasos. Sin embargo, la VLDL transporta triglicéridos y ácidos grasos. Triglicéridos y ácidos grasos. ¿Qué particularidad tienen estas lipoproteínas? Estas lipoproteínas que albergan dentro de sí a los diferentes lípidos que van a ir por el torrente sanguíneo se conocen como lipoproteínas de transporte porque van a ser capaces de transportar este tipo de lípidos. No así cuando se habla del perfil lipídico para el grupo que le va a tocar exponer perfil lipídico. El perfil lipídico para un paciente incluye colesterol, triglicérido y las lipoproteínas, HDL, LDL y VLDL. Esto es lo que devuelve el laboratorio. Si usted le pide para el paciente Juan Pérez un perfil lipídico, el laboratorio le devuelve el colesterol en la sangre del paciente, el triglicérido en la sangre del paciente y estas tres lipoproteínas. Resulta que a la lipoproteína HDL se la conoce como que transporta colesterol como colesterol bueno. A la lipoproteína LDL colesterol se la conoce como colesterol malo. ¿El porqué de eso? ¿Por qué al HDL se le considera un colesterol bueno y al LDL un colesterol malo? Se dice que las lipoproteínas HDL o de alta densidad tienen una gran capacidad de agarrarlo al colesterol y llevarlo hasta el hígado. Lo van al colesterol exógeno. Porque hay colesterol en nuestro cuerpo endógeno, sí. ¿Qué quiere decir endógeno? Que nuestro cuerpo sintetiza colesterol. Y usted me dice, ¿acaso sintetiza colesterol? Mi cuerpo, el suyo, el sí. Que cada uno de nosotros está sintetizando colesterol en este momento. ¿Para qué? ¿Para qué sintetiza el colesterol? Para darle para fabricar las hormonas de características sexuales masculinas y femeninas, para fabricar ácidos biliares. Para eso mi cuerpo sintetiza el colesterol. Pero y el colesterol que yo consumo, el colesterol exógeno, es el que no le interesa, es el que lo trata de eliminar. Entonces, ¿qué hace? Para eso utiliza una lipoproteína de transporte. Las lipoproteínas, hagan de cuenta que son como los micros. Usted dice, en el segundo anillo tenemos la línea 74, en el primer anillo tenemos la línea 18. ¿Qué transporta? Bueno, transporta estudiantes, pero tienen cada uno por diferentes características, diferente nivel de circulación. Las lipoproteínas HDL y LDL se conocen, se caracterizan por transportar colesterol, pero ¿cuál es su problema? En los grandes vasos, la HDL circula tranquilamente y lleva el colesterol hasta nuestro hígado y ahí me permite que se sintetice también la vida. A diferencia de las LDL colesterol, los LDL colesterol tienen receptores para las LDL. Entonces, si viene un LDL colesterol, se encuentra con un receptor y se pega, se engancha. Entonces, finalmente, si yo tengo demasiado LDL, se forman los ateromas. Estos ateromas impiden el flujo sanguíneo y es lo que se conoce como arteriosclerosis. Debido a la presencia de la LDL colesterol. Entonces, ¿qué es lo que se pretende que un paciente tenga? Obviamente que colesterol por debajo de 200, sus valores de referencia van a 200 miligramos por decilitro, los triglicéridos por debajo de 150. Y el LDL varía, el HDL varía según es hombre o mujer, pero va entre 35 y 40 miligramos por decilitro. Los LDL hasta 140 miligramos por decilitro. Y los VLDL hasta 20. ¿Qué es lo que pretende? Se pretende que el paciente obviamente esté dentro
dentro del rango de colesterol, dentro del rango de triglicéridos, que tenga HDL alto y LDL bajo, y esto que esté dentro del rango. ¿Por qué HDL alto? ¿Por qué lipoproteína HDL alta? Porque a mí me interesa que todo el colesterol exógeno sea barrido por mis arterias y sean eliminados y se lleven a alcalina. Si el paciente tiene LDL alto, que me está diciendo que puede formar ateromas, y esos ateromas no eliminan la arteriosclerosis. ¿Qué hago en esos casos si mi paciente presenta una alteración en todos esos parámetros, colesterol, triglicéridos, HDL, LDL, LDL, se conoce como dislipidemia. Y estas algunas se vienen en primaria, en secundaria, las dislipidemias. ¿Qué es lo que ustedes ven en farmacología, los tratamientos en caso de pacientes con dislipidemias? Ahí hablan de la atorvastatina, el fibrosilo, etc. Son todos estos medicamentos que van a eliminar estos lípidos en el torrente sanguíneo. ¿Por qué? Porque son causantes de problemas cardiovasculares. Entonces, lo que se recomienda es que mi paciente presente todos estos parámetros, un HDL alto, ¿qué le dice? Que tenga un HDL alto que va a eliminar sus arterias, que las va a mantener limpias, y un LDL alto que va a obstruir esas arterias y que va a tener problemas cardiovasculares. Esta dislipidemia, cuando está todo alterado, se mejora con medicamentos. Pero ¿cuál es la opción primaria? La opción primaria es hacer un cambio de actividad de vida, es decir, comer sano, hacer actividad física y sin necesidad de recurrir al medicamento o a la combinación, en muchos casos, de medicamentos. Si esto se encuentra en valores muy elevados, sí se recurre a alguno de ellos, a eliminar triglicéridos, a eliminar colesterol, pero con actividad física y una dieta adecuada en un inicio, se regulan esos valores. Eso es fundamental que ustedes lo sepan, para no darle al paciente los medicamentos, que en muchos casos ustedes saben que los medicamentos tienen efectos secundarios, y en algunos pacientes los efectos secundarios se ven más exacerbados que en otros. Miren ustedes, cuando yo iba a hacerme una cirugía plástica, llegué a presentar valores de triglicéridos de cerca de 800, me acuerdo que hacía más o menos una dieta de esas medias raras y lo bajé a 600. Así todo, desesperada de que me hagan una cirugía plástica, me voy a mi médica, a mi cirujana plástica, que fue mi estudiante. Por eso les digo, yo siempre los voy a encontrar a ustedes. Fue mi estudiante. Y yo dije, bueno, como ha sido mi estudiante, va a tener consideración y me la va a hacer, porque ya llega época de vacación y yo necesito hacerme mi cirugía, no sé qué, que no sé cuánto. Bueno, así somos, ¿no? Llego y me mira, ve ese valor y me dice, ¿usted cree que yo lo voy a operar con ese valor? Pero yo me voy a cuidar, no va a pasar con 600, no es mucho, estaba en 800, ya valía 600. Yo no la puedo operar así. No la puedo operar. Peor le voy a remover triglicéridos, le voy a hacer una lipo y vamos a tener inconvenientes. No, que no va a pasar nada. A ver, al momento, un ratito, voy a llamar al anestesiólogo. Llama al anestesiólogo y dice, tengo una paciente con valor de 600 días, 600 dando de triglicéridos. No, del otro lado le contesta la anestesióloga, le dice, no, yo no la voy a anestesiar. Están altos sus triglicéridos, vamos a hacer una anestesión. Es mejor prevenir. ¿Sabe? Le dice, doctora, que es mejor prevenir. Sí, le dice, pero es que ella no quiere entender que no se la puede operar. Ya ni modo. Y estábamos en época de COVID, estábamos en época recién, habíamos salido. Bueno, me dice lo siguiente. ¿Sabe qué? Me dijo, vamos, la voy a mandar a un médico internista. Ay, pero me va a dar atorvastatina, me va a dar fibrosilo, como siempre. Ya no quiero saber de medicamentos. No, la voy a mandar, es que no hay otra. Si no, yo no la voy a operar. No me voy a arriesgar. Peor que hipertensa, todo, mira,
que hizo, yo le dije, no me llene medicamentos, porque la verdad que tengo el aparato gastrointestinal revuelto de tantos medicamentos que tomo. Entonces me dice, no, me dice, solamente me va a comer pescado, palta, mucha verdura, durante un mes. Y auménteme la actividad física, vaya a caminar, camine, haga esa actividad y solamente me da un medicamento. La dosis más baja para que la ayude. ¿Cómo es el poder de querer hacer las cosas, ¿no? Por eso cuando uno quiere se puede. Cuando uno quiere se puede. La señora aquí presente iba, trotaba todas las noches, le daba 5 vueltas ahí a Santa Rosita con todo el perro que llevaba, perro, gato, todo con la La cuestión es que, y comía. Pregúntenme si la puedo ver la palta y lo puedo ver el pescado. Todos los días comía. Un día palta, otro día pescado. Un día palta, otro día pescado. Y mi ensalada, palta, pescado. Llegué con triglicéridos de 200 a la cirugía, 200. Bajé de 600 hasta 200 en un mes y una semanita, unos 15 días más o menos. Logré bajar los triglicéridos solamente con la actividad física y con la dieta, pero sí, haciéndola rigurosa, haciendo todo tal cual como tenía que ser, aumentar la actividad física, etc. Bajé de peso, me sentía mejor y bueno, y ahí me choqué con el problema de que tenía que tener la prueba de COVID para entrar a cirugía, si no entraba a cirugía. No importó irme y hacer una cola, porque antes se hacía en el Cambódromo, ¿se acuerdan de esas colas inmensas que se hacían para que uno se haga la prueba de COVID? No me importó, fui, lo tuve todo un día. En la noche la llamé, le mandé el negativo, entonces me dijo, al otro día, mañana en la mañana lo opero 7 de la mañana. 7 de la mañana yo estaba entrando al quirófano. Y adivinen quién era la anestesióloga, una que había sido mi alumna también. Porque cuando yo estaba en eso, quejándome de las camillas, que son así sin, han visto que son delgaditas las camillas que no se dice, y chiquitingas, que uno se desparrama en esas camillas, yo renegaba y decía, ay, por Dios, ¿por qué no piensan en la gente grande, que esas camillas, como estamos desparrados? Y me dice, no reniegue, doctora, no reniegue. Y yo la había, pero jovencita, delgadita, no reniegue, pero es que no, pues, es que es incómodo. Es que me preocupa, le digo, ¿cómo va a ser la cirujana plástica para darme vuelta en la camilla? Porque es chiquitingo, me van a tumbar para el otro. Me dice, usted no se preocupe, porque usted ni se va a enterar de lo que le vamos a hacer. ¿Y cómo es lo que le vamos a hacer? Yo soy su anestesióloga, me dice, y yo sí soy estudiante. Ay, me van a ver sin ropa. Era mi preocupación. Claro que después uno sale con una faja hasta en el cuello, no es con la faja hasta el cuello. Lo que menos uno se preocupa es que si la vieron con ropa, si la vieron sin ropa, uno sale dolorido y todo lo demás. Y bueno, y esa fue mi experiencia con los triglicéridos, que siempre los tengo altos. Pero yo le digo, si ustedes a su paciente le dan la consigna y hay la motivación en su paciente, se hace. Siempre y cuando no sean problemas genéticos, como en el caso de la hipercolesterolemia, por ejemplo. Hipercolesterolemia familiar. Estos casos son genéticos en los que hay una deficiencia de una enzima y el cuerpo empieza de por sí a generar gran cantidad de colesterol. Entonces tenemos un paciente con valores de colesterol bastante altos. Y cuidado, un perfil lipídico alterado no es sinónimo de persona gorda tampoco. Hay personas obesas que sí tienen perfiles lipídicos alterados, pero hay personas obesas que tienen su perfil lipídico dentro de los rangos. Así como también usted ve a una persona flaquita, delgada, de buena contextura, y resulta que tiene valores altos de colesterol. Quiere decir que no tiene nada que ver, hay que tener mucho cuidado, que no tiene nada que ver generalmente el hecho de presentar una estructura gruesa y decir, porque tiene estructura gruesa, seguro todo su perfil lipídico está alterado. No, mucho cuidado con esa, en la espera de los resultados, de agarrar y que le llegue un resultado
delgado, que la ve una persona delgada, usted ve colesterol alto. Y dice, ¿cómo si yo no la veo que es una persona que tenga una actividad física sedentaria, que coma cosas que no deben, no tenga una vida saludable? No, muchas veces hay problemas familiares, son congénitos. Entonces eso hay que tener en cuenta. Muy bien, entonces, he hecho esta introducción para que vean la importancia de los lípidos en lo que es su estudio como formación del área de la salud. Y vamos a ver entonces qué es el colesterol. Vamos a ver qué es el triglicérido y las lipoproteínas que se las he explicado ahora en pizarra. Para eso necesito la clasificación. La clasificación la tienen que saber de memoria, lamentablemente. Y la voy a anotar en pizarra. ¿Cómo hacen para estudiar estos temas? Estos temas los pueden estudiar con 5 hojas de papel, con un resumen de 5 hojas de papel bond. Así de sencillo. Se hacen unos mapas conceptuales y van a ver ustedes que es fácil aprenderse todo lo que son los compuestos químicos de la materia viva. Entonces veamos la clasificación. Porque esta clasificación de memoria se la voy a proyectar igual, pero necesitaba que la tengan en mente. Los lípidos se clasifican en saponificables e insaponificables. Saponificables dice formadores de jabón. De jabón. Y para que formen jabones, los lípidos tienen que tener ácidos grasos, que vamos a ver que es un ácido graso. Como parte de su estructura, el lípido tiene que tener ácido graso para que sea saponificable. A su vez, los lípidos saponificables se subdividen en lípidos simples y lípidos complejos. Lípidos simples y lípidos complejos. Dentro de los lípidos simples tenemos a las ceras y los triglicéridos. Los lípidos complejos, en los lípidos complejos se subdividen en fosfolípidos, glucolípidos y lipoproteínas. Los fosfolípidos se vuelven a subdividir en esfingofosfolípidos, glicerofosfolípidos. Esfingofosfolípidos y glicerofosfolípidos. A su vez, los glicerofosfolípidos se subdividen en los que derivan del ácido fosfatídico. Aquí tenemos el fosfatidilinositol, fosfatidilcerina, etc. A su vez, además estos glicerofosfolípidos se dividen en cardiolipinas y plasmalómenos. Y en los esfingofosfolípidos tenemos un solo representante, que es la esfingomielina. Entonces, repito, los lípidos se subdividen en lípidos simples y lípidos complejos, los saponificables. Los lípidos simples, las ceras y los triglicéridos. Los lípidos complejos, fosfolípidos, glucolípidos, lipoproteínas. Dentro de los fosfolípidos
se subdivide en glícero fosfolípido, esfingo fosfolípido. A su vez, los glíceros fosfolípidos se vuelven a subdividir en los derivados del ácido fosfatídico, la cardiolipina y el plasmalón. Y el esfingo fosfolípido hay una sola familia, uno solo representante, que es la esfingomielina. Los glucolípidos se subdividen en cerebrósidos y gangliósidos. Y las lipoproteínas, bueno, ahí está. Los lípidos insaponificables. Lípidos insaponificables. Son los que no presentan ácido graso. ¿Quiénes son? Aquí los voy a colocar. Son los terpenos, esteroides y prostaglandinas. Terpenos, esteroides y prostaglandinas. Lípidos simples, lípidos complejos. Entonces, esa clasificación de memoria, ¿por qué? Porque les va a ayudar a cuando me diga, por ejemplo, la esfingomielina es un lípido que pertenece a la categoría de A, fosfolípido, B, cerebrósido, D, terpeno, todos o ninguno. Usted se acuerda que la esfingomielina es un fosfolípido o pertenece a los esfingofosfolípidos. O se le diga, entre los lípidos saponificables tenemos terpenos, esteroides, prostaglandina, ninguno, porque los saponificables son estos y los insaponificables son los terpenos, esteroides y prostaglandina. ¿Está bien? Es para ubicarse de quién estamos hablando. El triglicérido, que es en el perfil lipídico, está aquí. Es un lípido saponificable. El colesterol, que aparece en un perfil lipídico, está acá, en los esteroides. Es un lípido insaponificable. ¿Está bien? Entonces, esa clasificación de memoria. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es, yo voy proyectando, mostrándole las imágenes, porque me pasaría todo un mes dibujando cada una, tratando de que ustedes, cosas que las imágenes solamente para que identifiquen la estructura. Lamentablemente tengo que utilizar un lenguaje químico. Yo sé que en algún momento ustedes se van a perder cuando hablemos terminología de esterificación, etcétera, etcétera, pero no queda de otra que poder tener que explicarlo de esa manera. No hay otra forma. No vamos a aprender esto. Ustedes me avisan porque borre la pizarra. Agarren una hoja de papel bond, por ejemplo, para aprenderse esto. Una hoja de papel bond. Acá ponga la clasificación, por ejemplo, simple, dice la cera, su ubicación y función. Listo. Triglicérido, su ubicación y función, nada más. Y así se va a acordar y usted va a decir, me acuerdo que era un lípido simple o triglicérido. ¿Dónde se encuentra y cuál es su función? Su estructura no va para ustedes. Yo a la carrera de bioquímica le digo, aquí me pone estructura. Porque a ellos se les pregunta, esquematice un triglicérido y tiene que esquematizar. Algunas no se les pregunta esquematizar porque son estructuras sumamente grandes y feas. Pero hay otras que son sencillas y se les pide la esquematización. Bueno, esperemos que esto salga. Bastante heterogéneas, están conformadas sin embargo por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, el famoso CHO, pero contienen fósforo, azufre también como parte de su estructura.
Es un grupo de sustancias o biomoléculas muy heterogéneas en la cual se caracteriza por ser insolubles en agua o solventes inorgánicos, porque a veces se les coloca. Con respecto a los lípidos, son solubles en solventes inorgánicos, y usted dice, ¿inorgánicos cuántos? Si nunca dijo eso, dijo agua, es lo mismo. Son solubles en solventes orgánicos, como éter, cloroformo, benceno. La clasificación se clasifica en líquidos saponificables y líquidos insaponificables dependiendo la presencia de ácidos grasos. Líquidos saponificables, ahí lo tienen, les dije que iba a salir, pero no está completa ahí la clasificación. Y los líquidos insaponificables, terpenos, esteroides y prostaglandinas, lo que acaban de anotar. Sus funciones, me olvidaba una de ellas, estamos hablando de las funciones y nos quedamos a media, ¿no? Funciones de reserva. Obviamente que son funciones de reserva y energética. Un gramo de grasa produce 9,4 kilocalorías, lo cual le confiere energía. No se olviden que cuando el cuerpo deja de consumir, cuando el cuerpo, usted no le da hidrato de carbono, ¿a quién echa mano el cuerpo? A los triglicéridos o grasa de reserva, grasa de depósito. Y si usted le sigue dejando sin hidrato de carbono y agota prácticamente, no lo agota porque tenemos triglicéridos sí o sí, por más que usted pese 45 kilos, tiene triglicéridos. Estos triglicéridos van a dejarnos, el cuerpo no se va a comer los triglicéridos que soportan o protegen los órganos vitales. ¿A quién empieza a consumir? A las proteínas, a los músculos. Entonces queda esa apariencia de anoréxica que queda piel y hueso, tal cual, porque el cuerpo, por tratar de vivir, de sobrevivir bajo esas circunstancias extremas a las que los llevamos, empieza a consumir sus propias proteínas. La función estructural, no se olviden que la famosa doble capa lipídica, la doble capa lipídica son lípidos, y ahí una de las grandes funciones estructurales. Además, encontramos también protegiendo los diferentes órganos y dan consistencia o protegen mecánicamente como el tejido adiposo de pies y manos. Ahí también. Esa grasita que ven amarillenta cuando se corta. Función biocatalizadora. Acá, siempre cuando estoy aquí, que siempre me recuerdo, no es función biocatalizadora, es función ayudadora de la actividad catalítica. Ayudadora de la actividad catalítica. Función ayudadora de la actividad catalítica. ¿Esto por qué? Las vitaminas se clasifican en dos, liposolubles y las hidrosolubles. Las liposolubles, las vitaminas liposolubles, actúan como coenzimas. ¿Qué son las coenzimas? Son ayudadores de la actividad enzimática. No se preocupe que ya lo vamos a ver cuando lleguemos a enzima. Entonces, los lípidos ayudan a la actividad de las enzimas, como la vitamina liposoluble. La función transportadora, lo que acabamos de ver, tiene la acción de transportar diferentes lípidos. Muy bien, veamos entonces aquí. Los lípidos. Esto es un resumen de lo que acabamos de hablar. Su clasificación, sus generalidades y sus propiedades insolubles en agua, solubles en solventes orgánicos. Es un resumen de todo lo que acabamos de mencionar. Muy bien, vamos con los ácidos grasos. Habíamos dicho que los líquidos se clasificaban en saponificables e insaponificables. Saponificables son cuando su estructura lleva ácido graso. Insaponificables cuando no llevan ácido graso. Entonces la pregunta aquí es, ¿qué es un ácido graso? Un ácido graso es un cuerpo apolar, que es una larga cadena hidrocarbonada, carbono, hidrógeno 3, entre paréntesis, carbono, hidrógeno 2, N. N puede ser un número par o un número impar. Y una cabeza polar, que es el grupo ácido carboxílico. Esta es la estructura general de un ácido graso. Entonces, un ácido graso no es más que una estructura que desde el punto de vista bioquímico se llama anfipática, porque tiene una parte apolar, que es la larga cadena hidrocarbonada, y una cabeza polar, que es el ácido carboxílico. ¿Cómo la representan estructuralmente? Estructuralmente se lo representan, miren,
Sí, aquí está, este es el ácido palmítico que tiene alrededor de 15 átomos de carbono. Aquí está la cabeza polar y todo el cuerpo apolar, donde se pone el carbono, hidrógeno 2N, quiere decir para aportar todo esto. Se puede representar así, se puede representar de esta forma, etc. ¿Cómo se clasifican los ácidos grasos? Ahora, una cosa es que me pregunten cómo se clasifican los ácidos grasos, a que me pregunten cómo se clasifican los lípidos. ¿Estoy siendo clara? Porque a veces en un examen a ustedes se les pregunta, escriba la clasificación de los lípidos. Y usted pone saturado y insaturado. Chao. Ya. Entonces, hay que tener en cuenta, los ácidos grasos se dividen en ácidos grasos saturados y ácidos grasos insaturados. ¿Qué quiere decir ácido graso saturado? Es aquel que entre carbono y carbono tienen un solo enlace. Ácido graso insaturado es el que entre carbono y carbono presenta doble enlace. Veamos el ejemplo. Esto está en su libro El Antonio Blanco. Ácidos grasos saturados, aquí los presento. Miren, tienen el ecosanoico, tienen el decanoico, todos estos tienen entre carbono y carbono un solo enlace. Ácidos grasos insaturados son los que presentan este doble enlace. ¿Lo están viendo ahí donde está el puntero? Esa es una insaturación, otra insaturación. Los ácidos grasos insaturados pueden presentar más de una insaturación o más de un doble enlace. Por ejemplo, aquí tenemos el palmítico, el oleico de 18 átomos de carbono. Presenta una insaturación, la insaturación está ese triangulito, le dice en la posición 9. Yo escribo la estructura y en el espacio 9 viene el doble enlace. De todas formas, la ventaja para ustedes es que no se les va a preguntar esquematizar un ácido graso saturado, pero por lo menos tienen que identificar cuáles son los saturados y cuáles son los insaturados. El hecho está, ¿por qué? De repente ustedes dirán, ¿qué relevancia tiene esto para mí? Si yo voy a ser médico y yo qué tengo que ver con los ácidos grasos. Tiene que ver lo siguiente. Existen 3 ácidos grasos esenciales. ¿Qué quiere decir esencial? Que el cuerpo no los sintetiza, pero los tiene que adquirir a través de la alimentación. Ácido graso esencial son los ácidos grasos que mi cuerpo no los sintetiza y los tiene que adquirir a través de la alimentación. ¿Y qué importaría si no lo adquiero a través de la alimentación? Lamentablemente, a partir de uno de estos ácidos grasos esenciales, se sintetizan otros lípidos que cumplen funciones importantes dentro de la materia viva. Entonces, son indispensables. Por eso se llaman esenciales. Los necesita mi cuerpo. ¿Y cuáles son esos 3 ácidos grasos esenciales? Linoleico, linolénico y el araquidónico. Linoleico, linolénico y el araquidónico. Y si lo vemos aquí, lo tenemos. Linoleico, linolénico y el araquidónico. Están aquí proyectados. Linoleico, linolénico y el araquidónico. Fíjense, el linoleico tiene 2 insaturaciones. Es un ácido graso insaturado. El linoleico. El linolénico tiene 3 insaturaciones. 9, 12 y 15. El araquidónico tiene 4 insaturaciones. 5, 8, 11 y 14. Son ácidos grasos insaturados, poliinsaturados. Vale decir que yo tengo que identificar la deficiencia si yo tengo algún paciente que necesite la presencia de estos ácidos grasos esenciales. Tengo que saber pues qué es un ácido graso saturado y un ácido graso insaturado. No todos los ácidos grasos son iguales. Y ahora vamos a hacer la diferencia. ¿Dónde se encuentran los ácidos grasos saturados? Se encuentran en el reino animal. Ejemplo, manteca de res, manteca de chancho, manteca de... ¿Qué característica tiene? Semisólido. ¿O cómo compran la manteca de res? ¿Por litro o por kilo? Por kilo, ¿no ves? Véndame medio kilo manteca de chancho, véndame medio kilo manteca de res. Pero los ácidos grasos insaturados
son líquidos. Nadie va a la venta y dice, véndame 1 kilo de aceite de girasol, sino véndame 1 litro de aceite de girasol. Aceite de girasol, aceite de soya, aceite de maíz, el aceite de oliva, todos esos son ácidos grasos insaturados. De ahí que ustedes han escuchado que los nutricionistas recomiendan échele un chorrito a su ensalada de aceite de oliva, porque es poliinsaturado. Entonces, y los ácidos grasos esenciales, linoleico, linolénico y araquidónico, son insaturados, se encuentran en el reino vegetal. Entonces, usted a su ensalada no le va a echar manteca. Y de ahí también que se recomienda consumir aceite o ácidos grasos del reino vegetal, no así del reino animal. ¿Está claro? No así del reino animal. ¿Por qué? Porque los ácidos grasos insaturados son los que tienen los 3 ácidos grasos esenciales. Aquí les voy a presentar, este es un listado, esto es simplemente, usted me dice, ¿cómo esto me voy a tener que aprender? No. Es para su conocimiento, para su cultura general, porque va a venir el día de mañana, alguien le va a decir, y doctor, ¿qué tendría pues yo que comer? Si me está haciendo falta ácidos grasos, si me está haciendo falta, ¿qué tendría que comer? Ahí está, aceitunas, aceite de oliva, aguacate. Miren, hablando de las aceitunas, qué interesante y qué bueno es poder encontrarse uno así con médicos que utilicen cosas así naturales y que no recurran a medicamentos de entrada, sino mi madre es hipotensa, no es hipertensa, es hipotensa. De un rato a otro se le baja la presión y se quiere desmayar. Y su médico, el oncólogo, le dice, que es un amor de gente, le dice así, mi señora, le dice, cuando usted se sienta así, agarre y tenga en casa aceitunas. Le dicen, aceitunas. Agarre y cómase 3 aceitunas. Cuando usted se sienta que se le está bajando la presión y se sienta mal, que se desmaya, compre, tenga en casa y cómase 3 aceitunas. Va a ver que su presión se le va a elevar. No se le va a elevar alto, pero se va a sentir mejor. Realmente que uno en ese momento uno dice así, no medio que, ay, ¿será cierto? 3 aceitunas nomás. Y es impresionante cómo ella se siente mal, tiene que tener su aceituna, porque ella se le baja de un rato a otro. Y la presión baja es más peligrosa que la presión alta, porque de un rato a otro se desmaya y ahí a veces queda. Entonces ella ya cuando ve que siente que se está poniendo mal o se le está bajando la presión, recurre a sus aceitunas y está tranquila, así que ya la conoce. Miren, es un alimento que contiene ácidos grasos esenciales, que son, a veces son pequeños detalles que hacen la diferencia, te los comento. Entonces, esto es simplemente para que ustedes vean en qué alimentos se encuentran estos ácidos grasos esenciales. Esto es lo mismo. Han de haber escuchado las siglas de DHA, eso lo vamos a ver qué significa, y los omega, los famosos omega. Entonces aquí aparece este símbolo, omega 9, omega 6, omega 3. El omega 9 oleico, el omega 6 linoleico y omega 3. Yo quiero que vean, voy a volver acá y que vean el nombre. ¿Cómo se llama un linoleico? Cis 912 octadexa deca dienoico, porque tiene 2 dobles enlaces. ¿Se imaginan ustedes que le salga la chía y le aparezca ese nombre? Nadie lo mira. Pero todo el mundo le dice, la chía es rica en omega 3, omega 6. Este alimento es rico en omega 6. Este alimento es rico en omega 3. Todo el mundo lo menciona. A raíz de eso, porque estos nombres son nomenclatura química bastante compleja, es que la industria alimenticia prefirió darle los nombres de omega y los químicos orgánicos apoyaron la noción y
omega. El omega surge de lo siguiente. Aquí está. Si nosotros nos vamos al linoleico, el linoleico tiene 2 insaturaciones, 3 insaturaciones. Pero se conoce como omega 3, ¿por qué? Porque se empieza a contar de atrás, ya no desde la cabeza. 1, 2, 3, ¿en qué espacio aparece la insaturación? En el tercer lugar. Llamémosle omega 3. Al otro, lo mismo, pero las abreviaturas, ¿ve? ALA por el nombre. Al otro empieza 1, 2, 3, 3. Llamémosle omega 3, pero démosle la abreviatura de EPA por el nombre, porque es otro ácido graso. De ahí que ustedes han visto en época del COVID se consumía bastante omega 3. Omega 3 que aparecían las siglas ALA, EPA, aparecía DHA y decían los ácidos grasos o lo que debería contener mejor si tenían alto contenido de DHA. Todos eran omega 3, pero ahí decían estas siglas para que sepan en los fármacos, en los medicamentos que vienen. Cuando agarren ahora un envase de omega 3, fíjense en la parte de atrás. ¿Qué siglas le aparece? Si le aparece ALA, le aparece EPA, le aparece DHA. Le está diciendo los tipos de ácido graso de los cuales está conformado ese medicamento, pero que genéricamente se conocen como omega 3. ¿Está claro entonces? Hay diferentes tipos. El 6 quiere decir que la doble insaturación, si contamos de atrás para adelante, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ahí está. Entonces, ¿cómo se va a conocer? Omega 6. Y tendrá también su abreviatura, LA, dependiendo si es del ácido linoleico. Si es el ácido araquidónico, AA, y va a ser también omega 6. ¿Está claro ahora? Ahora entienden la nomenclatura. ¿Y por qué se habla tanto que estos ácidos grasos favorecen a la circulación? Se les recomienda a personas que tienen problemas cardíacos a consumir, a tomar omega 3, por ejemplo, lo vamos a ver aquí. ¿Y por qué en época de COVID también se daba como tratamiento ortomolecular el omega 3? Inhibe la agregación plaquetaria y vasodilatación, el omega 3. El omega 6 produce, sin embargo, agregación plaquetaria y vasoconstricción. ¿Qué era lo que se buscaba en época del COVID? Inhibición de la agregación plaquetaria, evitar la formación de trombos y la vasodilatación. Entonces veamos la importancia. El omega 3, efecto protector frente a riesgo cardiovascular. Entonces en casa, si usted tiene un paciente, un familiar con problemas cardíacos, con problemas a nivel de corazón, se recomienda el consumo del omega 3. No le va a hacer mal toda la mañana, a las 10 de la mañana. Puede ir tomando su omega 3 tranquilamente. Beneficioso para personas hipertensas, ayuda. Disminuye el colesterol LDL. ¿Cuál era el colesterol LDL? El colesterol malo. Entonces nos va a ayudar a disminuir sin afectar el HDL, sin afectar al colesterol bueno. Disminuye también los triglicéridos y disminuye el riesgo de trombosis. A diferencia del omega 6, el omega 6 sí es bueno porque ayuda a disminuir el LDL, pero también me disminuye el HDL. El otro solamente era el colesterol malo, este me disminuye el HDL. Altas ingestas, dice, pueden asociarse de estos ácidos grasos, pueden asociarse a un mayor riesgo de cáncer por su elevada susceptibilidad a la peroxidación. Vamos a ver que más adelante que es la peroxidación. Entonces, el consumo de omega 6 no es tan recomendable como el del omega 3. Beneficiosos para personas de presión baja, al revés. Entonces, ahí están los ácidos grasos esenciales. Son aquellos que nuestro cuerpo no los sintetiza, pero los necesita para poder funcionar y puede obtenerse a partir de ellos otros elementos. ¿Y cómo los adquiero? A través de la dieta. ¿Cuáles son? El linoleico, el linolévico y el araquidónico. El araquidónico, sin embargo, van a encontrar en bibliografía moderna que el araquidónico le aparece con asterisco, porque se dice que el araquidónico se puede obtener de un lípido en nuestro cuerpo que es el fosfatidilinositol. Entonces, por eso lo consideran como pseudo esencial, si quieren verlo. Pero la bibliografía, su libro
bueno, no sé si esta última versión se lo menciona como semi esencial, pero está linoleico, linolénico y araquidol. ¿Bien? ¿Para qué nos sirven los ácidos grasos esenciales? Para sintetizar prostaglandinas, tromboxanos y leucotrienos, que lo vamos a ver. Intervienen en la regulación y control de numerosos procesos vitales, como respuesta a procesos inflamatorios, regulación de la temperatura corporal y procesos de coagulación sanguínea. De ahí el hecho de los consumos de los ácidos grasos esenciales. Vamos con las propiedades físicas. Las propiedades físicas de los ácidos grasos: solubilidad, punto de fusión y ebullición, isomería geométrica. La solubilidad: mientras más grande sea el ácido graso, mientras más largo, más insoluble. Mientras menos la cadena de ácido graso, menos su insolubilidad. Punto de fusión y ebullición elevado, lo mismo. Mientras más grande la cadena del ácido graso, mucho mayor los puntos de fusión y ebullición. Y la isomería geométrica es la que vamos a ver en este momento. Las propiedades químicas. Las propiedades químicas tenemos las que dependen del grupo carboxilo y las que dependen de la cadena carbonada. Las que dependen del grupo carboxilo: carácter ácido, formación de sales y formación de ésteres. De los que dependen de la cadena carbonada: oxidación, hidrogenación y halogenación, es lo que vamos a ver. La isomería geométrica: aquí vienen los famosos términos que ustedes han escuchado, cis y trans. Han visto, si ahora cuando vayan y se den cuenta con el súper, vean que dicen ciertos empaques, dice libre de ácidos grasos trans. Libre de ácidos grasos trans. Los ácidos grasos trans tienen su dificultad. Nuestro cuerpo no los puede metabolizar, le cuesta eliminarlos y se acumulan y se consideran más como toxinas. Además, matan la actividad de las células. Por eso, cada vez que usted vea en un empaque, un alimento, que le dice que contiene una pequeña cantidad de ácidos trans, de ácidos grasos trans, piense que no es bueno para su salud. Ya vamos a ver cuáles son los famosos, qué alimentos contienen ácidos grasos trans. Aquí el ácido oleico, el oleico en este caso es cis cuando los de menor peso atómico se encuentran del mismo lado, y es trans cuando están cruzados. Entonces aquí tenemos, para que exista la isomería cis y trans, ¿qué tiene que haber? Doble enlace. Tiene que existir doble enlace. Si no hay doble enlace, miren, este es un ácido graso saturado, no hay cis y trans. Cuando existe doble enlace, yo puedo presentar una propiedad física cis o una propiedad física trans, entendiéndose que los cis son beneficiosos para mi cuerpo y los trans no son beneficiosos. Ahí nuevamente, ejemplo cis y trans. Si yo tengo muchas insaturaciones, me fijo todos en el mismo lado, este es el ácido linoleico, propiedad física cis. Impacto de los ácidos grasos trans en la salud. ¿Qué es lo que me dice? La investigación básica, clínica y epidemiológica ha demostrado en forma contundente que los ácidos grasos trans afectan negativamente las funciones celulares. Esto usted como trabajador del área de la salud tiene que saber. Por más que usted me diga, yo no voy a ser nutricionista, pero sí recomiendan a su paciente tipo de alimentación, lo básico por lo menos. Eliminar ácidos grasos trans afecta negativamente a las funciones celulares y que su consumo constituye un riesgo para la salud, particularmente en el desarrollo de enfermedades cardiovasculares. Mi paciente es hipertenso, tiene problemas, pero se baja, todos los días se baja una margarina por día. De seguro que va a tener problemas graves. Modifican negativamente ¿qué? El perfil lipídico, colesterol, triglicéridos, HDL, LDL o LDL, por lo cual tiene una fuerte incidencia en el aumento del riesgo de enfermedades cardiovasculares y de sus secuelas que pueden estar asociadas a él. Bien. Recomendación de la ingesta. Esto es para no asustarse, simplemente que tenemos que consumir un 10% de ácidos grasos saturados, monoinsaturados un 10%, un 18% y poliinsaturados de un 6 o 10%.
porque la pirámide alimenticia en la parte superior nos dice que consumamos líquido, así que sí o sí tenemos que consumir líquido. Formación de jabón. Miren la formación de jabón. El jabón con el que se baña se forma así, con ácido graso, hidróxido de sodio, aquí es hidróxido de sodio, y se forma un que es una sal que es nitrato de sodio. Esta reacción se llama saponificación. Puede ser un triglicérido, hidróxido de sodio, y se forma el jabón, más obviamente la glicerina. A ver, para que esto lo entiendan bien. Todos los jabones, todos se le agrega hidróxido de sodio. Antes en los colegios, se hacía la formación de jabón. ¿Cómo? Se echaba en una lata de leche pil, se agregaba manteca, la manteca de res, la manteca, y se le agregaba hidróxido de sodio. Si usted piensa, el hidróxido de sodio lo venden en la ferretería. ¿Para qué se utiliza? Para retractar los caños de cuando se han tapado los bidés, las tazas, etcétera, que le agregan hidróxido de sodio. Se disuelve en agua, vienen así, son como una granalla o como un polvo blanco. Se disuelve en agua, no se bate con la mano, se bate con un palo de madera, porque la otra tendencia es meter la mano, es cáustico y se vacía en donde uno quiere limpiar, destratar los baños, etc. Bueno, con eso se hace el jabón con el que se baña. Hay jabones y jabones. Hay jabones de muy mala calidad que cuestan 2 pesos, 1 peso, y hay los jabones que cuestan 10 pesos. ¿En qué está la diferencia? Si ustedes alguna vez han visto la propaganda que sacaba el jabón Dove o Dove, que se llama, sacaba un papelito, un papel universal para medir pH, y lo colocaba en los diferentes jabones. Y de repente llegaba al jabón de la marca y decía pH neutro. ¿Qué le está diciendo con eso? Nosotros, como fabricantes, le garantizamos que no va a llegar a su piel un jabón cáustico que le va a provocar resequedad. El hidróxido de sodio, si por mala suerte usted lo tocara en líquido, qué sé yo, lo va a sentir como en la palma de su mano, como si tuviera un guante. No le pierde la sensibilidad, queda como ligoso, y después a la semana va pelando. Y usted dice, ay, es mi hígado, ay, ¿qué pasó? Y resulta que tocó algo cáustico. Entonces, imagínense ese jabón en su cara. Imagínense ese jabón formando parte de su piel, de una piel en la cual tiene acné, que tiene ya lesión. Por eso cuando va al dermatólogo, ¿qué es lo que le dice el dermatólogo? Utilice jabón de glicerina. Búsquese un jabón en la farmacia de pH neutro, porque su tejido, su piel está lesionada. Y sobre eso usted le está echando hidróxido de sodio. Entonces su piel queda seca, sale a pedazos, le duele, le irrita, se abre más y la bacteria, el estafilococo, hace todavía su otro reservorio del otro lado y no sabe por qué se ha llenado de granos y de una pústula que son realmente feas y que se clasifica como NE de tipo 3, etc. Y no sale así nomás. Entonces, más vale gastar un poquito más y usted garantiza de que su piel no va a necesitar un bote extremo de crema para quitarse la resequedad que le produce el hidróxido de sodio. Miren, les comento, mi hijo, el mayor, tenía acné. Entonces lo llevé justamente al dermatólogo y le recetó, pero me recetó un jabón de papaya. Impresionante. Y usted dice, ¿de papaya? Ay, había oído de papaya. Y lo vende, lo había sabido vender, lo había sabido fabricar uno que fue mi compañero en la universidad y que vende en todos los supermercados, tiene Coleman Beauty, no sé si han escuchado, sus champús son buenos, pero son caros, pero son artesanales, son, si bien es cierto, saca para los supermercados, saca para los
para el crecimiento del cabello, saca jabón de chocolate, jabón de papaya, realmente fue un placer, es decir, comprar algo de industria nacional hecho por colegas que han estudiado aquí y que tienen su propia empresa y que los médicos lo estén recetando. Le digo, este jabón es muy bueno, le va a ayudar a todo ese proceso que tiene, que no se toque los granos, que ese jabón le va a favorecer bastante porque está hecho en condiciones, como se ve que sabía, está hecho en condiciones de garantizar un pH neutro, que es lo que esa piel necesita. Y es así. Entonces, ustedes van a trabajar en el área de la salud. Y no es a repetir nomás las cosas. Te han dicho que yo puedo. Tienen que saber por qué. Todos los jabones se hacen con hidróxido de sodio, pero no todos los jabones lo neutralizan, eso básico. Entonces, el que lo neutraliza, y la línea Dove, ¿qué es lo que hace además? Le echa aumentante, ¿no ves? Crema aumentante, para evitar la resequedad que provoca este hidróxido de sodio. Entonces, sépanse, esta es una característica, una propiedad química de la cabeza, fíjense acá, de la cabeza de los ácidos grasos. Y se puede hacer, creo que en práctica tenemos una reacción de saponificación nosotros, ustedes van a hacer jabón en un tubito de ensayo, pero no es que van a ver, pues, a ver, yo tengo un jabón en forma de corazón porque lo pongo en un molde, ¿no es? En forma de corazón. Tengo un jabón en forma de estrellita porque lo coloco en un molde. Porque ustedes quedan decepcionados cuando van a la práctica y le echan un tubito de ensayo 1 ml de aceite de comer. Le echan hidróxido de sodio, lo llevan a baño María y lo dejan ahí y esperan que les salga un jaboncito en forma de corazón. No puede, le sale una capita arriba delgadita, apenas para esa cantidad tampoco van a sacar una gran cantidad de jabón. Una capita delgadita arriba que es el jabón que se forma y es para ver la formación o la reacción de saponificación. Entonces, todos los líquidos que tienen ácido graso forman jabón. ¿Cuáles eran esos? Los lípidos simples y los lípidos complejos. ¿Un colesterol va a poder formar esto? No, porque es un lípido insaponificado. Aclaro, ¿ves? ¿Has visto qué bonito? La acción emulsionante de los jabones. A ver, aquí siempre me acuerdo aquí de mi colega el doctor Virgilio Riego. Siempre me acuerdo. Porque él cuando era la parte epidemiológica a nivel nacional, ¿se acuerdan? Que salía en época del COVID, bien acertado decía algo, bien cierto. Para matar al virus, lo único que usted necesita, ¿qué era lo que decía? Jabón. Y no un jabón antibacterial, no un jabón de... ¿Qué era lo único que necesitaba? Un jabón de pasta, de lavar, un jaboncito de eso, que costaba barato. No necesita gran cosa. Y es verdad, porque la doble, el virus, tiene una capa de líquido, lo rodea, lo vamos a ver cuando lleguemos a ácido nucleico, a veces lo voy a presentar. Tiene una capa de líquido alrededor. ¿Y qué es lo que hace el jabón? La acción emulsionante de los jabones. Y la acción emulsionante o romper esa estructura de líquido no es debido a la presencia de la espuma. La acción emulsionante de los jabones es independiente de que haga o no haga espuma. Pero, ¿por qué era eso? Porque a veces llegábamos nosotros de hacer nuestras compras en época de pandemia, que era lo único que hacíamos agüita. Amén. Si el líquido tenía una capa, el virus tenía una capa entera de líquido que lo recubría, es como que usted se unte el jabón de comer, el aceite de comer, que se unte en su mano aceite de comer y se vaya al grifo. ¿Le va a salir ese aceite? No, pues ¿qué necesita? Jabón y agua. Jabón y agua. Porque con agua solo no se sale. Entonces, cuando nosotros llegábamos a hacer nuestras compras, sí o sí necesitábamos un jabón, que era lo que a veces la gente no entendía. Llego y me lavo las manos, llego y me lavo las manos, pero no me lavo las manos como debería ser. Tenía que utilizar el jabón y encima nos enseñaron, ¿no ves?, las técnicas necesarias para lavar hasta el último espacio, porque el líquido, el virus, se quedaba en la superficie.
Y de ahí que se llegaba, se sacaba la ropa, se eliminaba, se botaba, se ponía a un costado, bueno, ahí se lavaba, porque necesitaba. Y la gente corría a buscar, me acuerdo, jabones antibacteriales. Esos jabones que costaban en esa época, eran como 15, 20 pesos y se agotaban en la farmacia. Usted no pillaba un solo de esos jabones. ¿Qué sentido tenía comprar ese jabón? No era una bacteria, era un virus. Y un virus que solamente se eliminaba con un simple jaboncito. Y lo recalcaba bastante el doctor. Y me acuerdo, todas las noches salía. Solo jabón de pasta. No hace falta ningún jabón especial. Y efectivamente, porque cualquier jabón tiene la acción emulsionada. Miremos aquí. ¿Qué hacen los jabones? Este es un ácido graso. El ácido graso forma la famosa micela. ¿Qué es una micela? La parte polar se orienta hacia el agua y la parte apolar está hasta el centro. Esto ustedes lo ven si en un sartén o en un recipiente que tenga grasa le echan agua del grifo. ¿Qué es lo que se forma? Automáticamente saltan unas bolitas, unas bolitas. Esas son las micelas, producto de que el agua se choca con un compuesto antipático que tiene una cabeza polar y un cuerpo apolar. Lo vamos a hacer en práctica también. Van a tomar en un tubito de ensayo, van a colocar agua y le van a agregar, ¿cómo se llama? Aceite, y se van a fijar cómo se forman las micelas. Y después finalmente esas micelas, esas pequeñas pelotitas, se unen entre sí y se van a la parte superior, porque el aceite es menos denso que el agua, ¿no? O al revés. ¿Ah? Es menos denso, menos denso. Formación de ésteres. Bueno, esto es para entender el triglicéridos. Los ácidos grasos se esterifican con un alcohol y forman un éster. Cuando veamos triglicéridos, vamos a decirlo, un glicerol esterificado, se forma ese puente. Este puente es un éster. Estas reacciones, por lo menos para que entiendan cuando uno les esté hablando. La oxidación. Esto es importante también. A ver, la oxidación. Los ácidos grasos que tienen doble enlace se oxidan y forman los peróxidos. He ahí el hecho. ¿Qué tengo que consumir? Un ácido graso saturado, consumo el ácido graso insaturado. De ahí que cocinamos con aceite de girasol, aceite de oliva, aceite de maíz, etc. Ya muy en pocos lugares utilizan la manteca para cocinar. Que la manteca es más barata, pero hay que tener cuidado porque es muy rica en ácidos grasos saturados que no son buenos para la salud. Sin embargo, de ahí viene el sin embargo, que yo agarro y decido hacer empanada frita y me gasto el litro de aceite en la empanada frita y decido guardarlo ese aceite para utilizarlo después para fritar carne, para fritar pollo y encima sigo guardando ese aceite. ¿Qué es lo que le sucede? Peroxidación. Se forman estos peróxidos. Estos peróxidos, si bien hay enzimas en nuestro cuerpo que se llaman peroxidasa, que rompen esta estructura, causan daño a nivel hepático. De ahí que usted está acostumbrado a veces a comer en pensiones donde reutilizan los aceites y usted está consumiendo una gran cantidad de peróxido, termina con un dolor agudo en el hipocondrio derecho y dice, ay, no sé, parece que es mi vesícula, parece que son gases, y es el tipo de alimentación que usted está consumiendo que le está dando un desgaste grande a su hígado. De ahí que se recomienda que si yo voy a utilizar ácido graso de insaturado para cocinar, no lo reutilice. No es que, ay, me sobró, lo voy a guardar y lo voy a utilizar para mañana, para pasado. Me está generando, porque ¿acaso cocinamos al vacío? No, es al aire libre, es abierta, la olla abierta, el sartén abierto. Entonces, está en contacto con el oxígeno y ese aceite usted no puede evitar, no va a evitar que ocurra esto. Entonces, la recomendación no es reutilizar por la formación de peróxido. Esta es la explicación científica que usted le va a dar a su paciente cuando se entere que reutiliza su aceite y ese dolor que tiene en el hígado es porque no se está alimentando
alimentando saludablemente. Hidrogenación, acá. Ya, aguántenme, esto es lo último. La hidrogenación. ¿Qué es preferible comer? ¿La mantequilla es de origen animal o vegetal? Animal. Mantequilla Pil, mantequilla de los menonitas, mantequilla de San Javier, etc. Origen animal. Resulta, ¿y la margarina? Vegetal. Pero si acabamos de decir que en el reino vegetal los aceites son líquidos, aceite de maíz, pero resulta que la industria agarró los ácidos grasos insaturados y los hidrogenó y los convirtió en saturados. Pasó de un líquido a un semisólido. Pasó de un aceite vegetal a una margarina, que es la que viene en los botes esos que venden. Cuando hago este proceso, se forman ácidos grasos trans y sus productos muy parecidos al plástico. De tal manera que nosotros sabemos que el plástico demora 100 años en degradarse y usted prefiere consumir margarina. Resulta que prefiere hacer sus postres con margarina. Le está dando a su familia ácidos grasos trans. ¿Y cómo lo justifican los nutricionistas? Los nutricionistas dicen lo siguiente: exponga al medio ambiente una mantequilla cualquiera, y lo que usted quiera, San Javier, lo que sea, y ponga al otro lado una margarina cualquiera, de cualquier origen. ¿Cuál es la primera que se echa a perder? La mantequilla. La margarina no le pasa nada. ¿Por qué no le pasa nada? Porque dice que ni siquiera a los microorganismos les interesa ese alimento que les va a hacer daño. Y es verdad. Y es verdad. Porque esas margarinas, muchas las traen de contrabando, ¿no ves? Las traen de contrabando. Y en el contrabando esos camiones quedan a veces parados días, evitando si hay un bloqueo o algo. Y llegan al mercado y la venden 3 por 10 y te los compra para hacer tu postre. Chao. Está consumiendo además ácidos grasos trans. ¿Y los ácidos grasos trans son buenos para la salud? No. Entonces cuando usted se vaya a hacer un postrecito, utilice mantequilla en vez de margarina. Si usted va a consumir su pan con